Buenos días aquí desde España. Yo soy Silvi, otra vez en el Semanal de Israel, y estamos aquí con Simpson, que es un placer enorme. Buenos días, Simpson, Salom. Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues nada, aquí escuchando noticias todos los días, que no nos aburrimos, está todo muy convulso y vamos a empezar. Y hace unas horas hemos tenido unas noticias, hace poquito, muy poquito, de que se han rescatado los cuerpos sin vida de dos rehenes, de dos supuestos rehenes de Hamas, ¿no? Que eran Judy Weinstein Agay y Gad Agay del kibbutz Nir Oz, que fue atacado por Hamas, que recordemos, el mismo kibbutz de donde eran la familia Vivas. ¿Qué nos tienes que hablar de esto, de esta noticia? Bueno, por supuesto que es rescatar dos cuerpos de personas muertas, sino dos cuerpos de personas vivas, pero por supuesto para las familias es una especie de Eso sí. cerrar un acontecimiento determinado. Eh, Era una pareja, los dos eran una pareja, estaban caminando, paseando. Los raptaron, los mataron, los raptaron. Eh, es un día embromado para el kibbutz Nir Oz, también por traer a gente a quien conocen tantas decenas de años ya, y también porque los que vuelven recuerdan a los que todavía no volvieron. ¿Va? Y todavía el kibbutz está esperando que haya gente que sea de vuelta. Por supuesto que es un día importante. Es un día también importante porque de alguna forma refleja un poco la situación que hay ahora. Es decir, Israel ataca en la Franja de Gaza, ataca más de lo que atacó este año y medio. Es decir, entra más en territorios en los cuales antes no había entrado. Y no había entrado, entre otras cosas, porque sabía que en esos territorios estaban los cuerpos, los rehenes, y poco a poco va entrando y entonces hay todo un proceso, porque cuando tú entras con el ejército, consigues atrapar, también terminar con terroristas, pero también atrapar a otros, investigar, recibir de ellos todo tipo de noticias y en consecuencia, parte, alguno de los que fue apresado contó dónde estaba esa, esa pareja, donde estaba enterrada. Y la trajeron. Es de esperar que haya más cuerpos que sean traídos, digamos, dicho sea de paso, a pesar de que es algo, eh, cada pareja, cada persona, cada cuerpo que es traído, achica la capacidad de chantaje del Hamas. Es decir, Claro. cuanto menos gente tiene Hamas, menos posibilidad tiene de hacer chantaje, porque Israel sabe quién está y quién no está. De cualquier forma, en este momento, que yo sepa, puede ser que yo no sé todo, que yo sepa, en este momento prácticamente no hay ninguna conversación con Hamas, tanto porque, en definitiva, no quedan dirigentes de Hamas, queda un solo dirigente que se oculta mucho porque es el único que queda, digamos así, en el terreno, y los demás son gente muy, muy más baja en el nivel de dirección y que también están separados porque Israel ataca por varios lados. Con lo cual, también llegar a acuerdos se convierte mucho más difícil porque no hay dentro de Hamas una mano que es la que dirige lo que está sucediendo. Bueno, eso sobre este tema. Muy bien. Pues nada, recordar que tú conoces muy bien ese kibutz también. Y igual duele más o menos, o no sé, no sé cómo te sentirás Mira, por ello.
pero Yo puedo decirte a ti, contigo seguro que lo he hablado, sobre eso con los oyentes, lectores, ¿no? Uno de mis yernos es nacido en el kibbutz Niroz, eh, y los padres de él, el 7 de octubre del 23, estuvieron en un refugio, detrás de una llave, de un candado, de lo que sea, cuando en el salón de la casa tenían a los terroristas, es decir, ellos también podían haber muerto. De casualidad no murieron, como hubo otros que sí murieron, ellos no murieron. En definitiva, si no me acuerdo mal y que nadie diga que dije algo que no es correcto, quedaron 3 o 4 casas en el kibbutz Neros que no fueron destruidas. Y la casa de ellos es una de esas. Hay que tener un poco de suerte en la vida también, de vez en cuando. Sí. fue uno de los más atacados, ese kibutz, Sí, uno de sí, los más y donde más muertos hubieron. hubo tres kibutzim que fueron los más atacados: Faraya, Niroz y Beri. Eso es lo peor. Eh, no hay que hacer una competencia donde hubo más muertos, donde hubo menos muertos, pero los tres fueron muy atacados, no es casualidad. Los tres están en una zona cercana a la ciudad de Gaza y en definitiva, también cuando fueron puestos, mira, Gaza es una ciudad muy antigua, miles de años. Cuando fueron puestos esos kibutzim allá por el 46 al 49, una cosa así del siglo pasado, se sabía que ellos estaban en un lugar Claro. muy fronterizo, muy cercano, muy peligroso. Lo que pasó con los años, como nos suele suceder a todos nosotros, que cuando nos acostumbramos a algo perdemos un poco el filo, lo que se llama, y de alguna forma Israel um, se descuidó, digamos así, hasta que ellos aprovecharon el tema. Pero era evidente que de haber una entrada de kibutzim, esos kibutzim iban a ser los que más estaban cerca, entre el Kfar Aza y la ciudad de Gaza hay como 700 metros de distancia. 700 metros de distancia no te da ni siquiera tiempo de llamar a alguien a que te venga a ayudar. Sí. Bueno, nada. Vamos ahora a seguir. Estas últimas semanas hemos tenido ataques, podríamos decir ya seguros, que son de carácter antisemita y vamos a hablar de ello, ¿no? Porque, No te eh, escucho bien. a ver, que digo que estas últimas semanas han habido ataques antisemitas en distintas partes, ¿no? De Europa y de otros lugares. ¿Me estás escuchando ahora? Perdona, no te he escuchado bien, algo así como un minuto. Así que sigue donde estabas hablando y después haz Bueno, un trabajito de bueno, pues ingeniería. eh, que estas últimas semanas hemos tenido ataques antisemitas aquí en distintas partes, ¿no? Empezamos por Washington, en esa embajada donde una pareja de trabajadores fue asesinada hace unas semanas, no hace mucho. Luego hemos tenido también ataques a sinagogas y por último ya hemos tenido ahí en Estados Unidos también, en lo que es Colorado, un ataque brutal, ¿no? Con cócteles Molotov, en donde hay personas graves, ¿no? Y todo por lo mismo, ¿no? Por la misma incitación. ¿Tú crees que es una incitación preparada, con alevosía? ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, yo diría así. El tema, como todos sabemos, el tema del antisemitismo es un tema, digamos así, milenario. Y en Europa, también en los Estados Unidos, pero en Europa es un tema centenario, digamos así. Eh, y por supuesto, los procesos que está pasando Europa, el primero de ellos la inmigración musulmana, agregan a la cantidad de los eh, no amigos de Israel o del pueblo judío, agregan un número muy grande de personas
de origen musulmán, que tienen, desde que nacieron, fueron educados al- a decir no al judaísmo. Por supuesto que lo que está sucediendo ahora, la guerra entre Israel y los palestinos en Gaza, agrega, también por el hecho de que eh, Israel gana. Y cuando Israel gana, hay quien se pone nervioso porque Israel gana y cometen actos antisemitas, no hay vuelta. El problema está en que, como dijimos antes, el judaísmo en Europa es una cuestión centenaria y el antisemitismo en Europa es una cuestión centenaria. En este momento, las comunidades judías en Europa están en una situación embromada, no en todos los países, especialmente en la zona occidental, desde Alemania hacia el occidente. Nosotros también sabemos que también en el oriente, Alemania mismo, Rusia nunca fue un país demasiado pro-judío, Polonia tampoco, Hungría tampoco, pero en este momento en forma más contundente en la zona del occidente. Con respecto a Estados Unidos hay aquí una cuestión especial. Una porque en Estados Unidos también hay musulmanes. Vimos el caso de Colorado, era un egipcio. Y otra porque hay un proceso que no se habla todavía, pero como me decía una amiga mía, el partido político que eh, más consigue juntar, asociar a personas en este momento en Estados Unidos, no es el partido demócrata y tampoco el partido republicano, sino es el partido comunista. Y es un problema. ¿Por qué es un problema? No porque los comunistas obligatoriamente sean peores para los judíos, sino porque, como sucedió en el caso de la embajada, el que mató a los dos israelíes, no, un israelí y un americano, digamos así, pero que trabajaban para la embajada, eh, no es solamente un estadounidense, es también un latino, Rodríguez. Eh, ¿Y por qué digo que es un problema? Porque en este momento hay en Estados Unidos no menos que 30 millones de latinos. Bueno, hay 7, 8 millones de musulmanes, digamos así, que yo sepa, pero hay más de 30, 34, si no me equivoco, millones de latinos. Ahora, no puedes convertir a todo latino y tampoco, tampoco sería correcto convertir a todo latino en un sospechoso. Pero en el momento que hay una combinación entre una persona latina eh, y la extrema izquierda, que está dispuesto a viajar desde Chicago a Washington no es que a alguien se le ocurrió, de pronto se puso nervioso y atacó a algún judío, sino que vino con intención de cometer un atentado. Es un problema. El propio vicepresidente hoy de los Estados Unidos, no el vicepresidente, pero el secretario de Estado de los Estados Unidos es un latino, rubio, uno de los estados más fuertes, Florida, que está repleto, llamémoslo así, perdón por la expresión, de latinos, y cada vez hay más. Es decir, es difícil controlar o tratar de controlar el comportamiento de una población que está compuesta por un 10% de toda la comunidad, como ocurre con los latinos. Eh, Así que en este momento también los latinos, por algún tipo de, de pensamientos e ideologías no antijudías, también los afroamericanos eh, por sensaciones de que los judíos son parte de los blancos y parte de los explotadores, y también parte de los protestantes, porque los judíos compiten con ellos a nivel económico. Eh, Estados Unidos es un dilema. ¿Qué es lo que va a pasar con Estados Unidos? En Estados Unidos hay 5, 6 millones, hay números distintos, de judíos.
Y yo pienso que ellos tampoco duermen tranquilos, es decir, hay un problema grande que no sé cómo se va a solucionar. Parte de ellos supuestamente van a decidir hacer las valijas y venir a vivir a Israel, a pesar de los problemas de seguridad que hay en Israel. Parte de ellos van a tratar de ocultar su judaísmo, todas las expresiones externas de judaísmo, en la ropa, en la estrella de David, todo un montón de cosas, la kippah. Pero gran parte de la población, que es población no religiosa, no judía, porque nacieron judíos y todo eso, tienen miedo de que mañana lo señalen con un dedo, es un problema. Claro. Sí, Eh, ¿No crees que puede ser como una gran conspiración? Porque tú piensas que se está invirtiendo muchísimo dinero en propaganda a través de todos los medios de comunicación antisemita. Yo creo que el antisemitismo no es normal, es una propaganda. Y yo creo que hay que ir ahí, ¿no? A la raíz de todo, de esa propaganda. Y yo creo que no importa si es latino, si no es latino, es la persona que se lo traga, o sea, que se lo cree, ¿no? Y funciona, y funciona. Esa propaganda funciona, ¿no? Cuando no tienes unas bases históricas, geopolíticas, eso funciona. Yo pienso, esa es mi opinión. mira, yo pienso que, por supuesto que Qatar trata de, Qatar, y especialmente Qatar, no solamente Qatar, pero especialmente Qatar, trata de insertar en los Estados Unidos un montón de dinero para sus intereses. Y por supuesto que esos intereses, esa es la ideología que viene en consecuencia, es una ideología antijudía, antisemita. Pero para que una persona se convenza, tiene que estar propensa a convencerse. Si sería así, entonces 300 millones o 340 millones de estadounidenses tendrían que ser antisemitas. No es así. Lo que sucede es que hay toda una serie de factores. Cuando tú insertas dinero en una universidad y los profesores, por uno u otro motivo, están con tu mensaje, los estudiantes son influidos, son gente joven, 20, 22 años. Si además de eso, sus amistades, ellos mismos a lo mejor son musulmanes, entonces son propensos, pero son propensos porque son propensos, no son propensos exactamente porque hay dinero de Qatar, porque lo que pasa en la universidad en los Estados Unidos no toca a toda la población de Estados Unidos. Las universidades, te recuerdo, son universidades muy caras y no toda la población llega. Y yo tampoco pienso, ni siquiera sueño con que existe una situación en la cual todos los estadounidenses son antisemitas, por supuesto. Bueno, es una cosa que hay que combatir con mucha información y con mucha educación, ¿no? Pienso yo. Vamos a otra pregunta, porque hace unos días también, un poco relacionada, ¿no? No está relacionado, pero unos días con la final de la Champions en Francia se ha liado la de Dios. Allí se han roto de todo, vamos, eh, un auténtico desastre y han muerto tres personas. Y entre ellas, eh, entre todas estas personas que hacían los altercados, los disturbios, pues se han visto muchísimas banderas palestinas, ¿no? Se ha visto también una imagen de cómo le pegaban a un bombero, ¿no? Iban con la bandera pegándole, o sea, eh, yo digo, ¿está Europa en peligro? Esto es porque Macron ha declarado para sí que Palestina es un Estado y tiene en Francia lo que tiene. Es un poco un resultado, se le está yendo de las manos. En Europa puede llegar a pasar en lo mismo porque ya no solo son los judíos, yo pienso que ya es toda persona que no sea musulmana o, o no sé lo que está pasando. ¿Qué me puedes decir? Mira, yo pienso que hay varios puntos alrededor de todo eso.
Un primer punto es que si tú quieres que no te invadan, tienes que hacer lo necesario para que no te invadan. Sí, también en España, en las Canarias, sí vienen todos los días barcos, embarcaciones con inmigrantes, que son en su mayoría musulmanes. Y tú no quieres que entren, tienes que impedir que entren. Eso es una cuestión de decisión. Lo que sucede es que los países en los cuales eso está sucediendo, también en Inglaterra y también en Alemania, son países que están dominados por gobiernos de centro o gobiernos de centro izquierda. Es decir, cuando un musulmán quiere entrar en Hungría, le dicen no. También en Polonia. Cuando un musulmán quiere entrar en España, no le dicen no. De una u otra forma, no le dicen no. También en Italia hay un problema en ese sentido. Hay países que están cercanos al continente africano y están cercanos también al Medio Oriente. Hay países que están menos cercanos. Eh, y es evidente que lo primero, como dije, hay que tratar de evitar que llegue. Lo segundo que tendría que hacer cualquiera que no quiere suicidarse es tomar a todos aquellos, no a todos los musulmanes, pero tomar a todos aquellos que de una u otra forma entran en contacto con temas delictivos o contrarios a la ley y echarlos, simplemente echarlos. Es decir, achicar en forma paulatina la cantidad, el número de las personas problemáticas. No pienso que todo musulmán obligatoriamente es problemático, pero sí hay problemáticas. Y lo tercero, y eso es algo que ya no depende de lo que hagas o no hagas en ese sentido, pero que tiene que ver con otro tema, es simplemente hacer más hijos. Es decir, si en España en este momento hay un promedio de 1,12 niños por mujer, digamos, no menos que 2,4 o 2,3 niños son necesarios para cuidar el equilibrio demográfico. Cuando hay 1,12, eso quiere decir de que tú, en definitiva, no solamente que no estás haciendo nada para contrarrestar esa invasión, sino que en definitiva está fomentando esa invasión. ¿Por qué? Porque mientras tanto tú no tienes hijos, pero tú estás envejeciendo. En un momento determinado vas a envejecer. Perdón, no estoy hablando de Silvia, estoy hablando de otras personas que envejecen. Todos, todos vamos a envejecer. Eh, y entonces va a llegar un momento que vas a necesitar a alguien que empuje tu silla de ruedas, perdón por lo que estoy diciendo. Y ese alguien no va a estar porque tú no hiciste hijos. Entonces vas a tener tú mismo que fomentar que venga alguien de afuera para empujar la silla. Eh, lo digo en forma cruda, pero eso es lo que sucede en Sí, sí, definitiva. sí, No sí, hay sí. agreguemos a eso que como afortunadamente, y eso lo digo afortunadamente, la medicina progresa y la extensión de la vida de la persona es elocuente, cada vez se vive más años. Con lo cual hay más tiempo en el cual vas a necesitar que alguien te empuje de atrás. No hay vuelta, no hay vuelta. Y ya no hablo de que otro tipo de problemas en ese sentido, es que la vida prolongada también trae un número mayor de personas con incapacidades mentales, no solo motóricas, que necesitan a alguien que esté atrás, que los esté cuidando, que les esté limpiando el cuerpo. En definitiva, eso los europeos lo pueden hacer, no lo quieren hacer. Bueno, esa es una decisión europea que va más allá de todas las cuestiones, digamos así, de geopolítica y todo eso. Independientemente de eso, si quieres una proyección hacia el futuro, el mundo árabe va a seguir exportando y el musulmán va a seguir exportando gente. Y en forma natural va a seguir exportándolo a países en los cuales vale la pena vivir. Yo
uno de los países en los cuales vale la pena vivir es, digamos, el continente europeo. Y dentro del continente europeo hay países donde vale la pena más vivir que en otros países del continente europeo. No es lo mismo Alemania que Bulgaria. Así que países como Alemania, países como Francia, países como Escandinavia, Dinamarca, etcétera, son países que son candidatos naturales a que la gente quiera ir. Te doy un ejemplo. En este momento, volviendo al tema israelí, en este momento están tratando el asunto de si van a salir los palestinos a otros países, Uy, porque las circunstancias hacen que se vaya a otro país. Va a estar ahí medio año, si es que está medio año, o más o menos, y se va a Europa. Se va a ir a Europa porque en esos países, en un país africano, ¿qué va a ir a hacer un palestino en un país africano? Si quiere trabajar, estudiar y todo eso. Si allí en esos países no hay ni siquiera trabajo para los propios locales, entonces se va a ir a, digamos, a Alemania. Si en Alemania no va a conseguir trabajo, a lo mejor también va a estar desocupado, pero en Alemania va a recibir dinero por estar desocupado. Esa es la diferencia. ¿Está? En Palestina ya no tiene posibilidad de vivir. En África no va a conseguir trabajo y no va a tener quien le otorgue cómo comer todos los días. Pero en Alemania va a recibir, tampoco va a trabajar y también va a recibir comida. Así que comida, servicio médico, son un montón de cuestiones, lo que significa a nivel de vida. Sí. bueno, yo creo que se irá viendo poco a poco lo que va a pasar y estamos en una y todos, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta porque a ver si nos puedes comentar las negociaciones cómo van, ¿no? Entre Estados Unidos e Irán, porque se hace o no, etcétera. O sea, están que sí, pero no. ¿Cómo está yendo la cosa? ¿Cómo está yendo la cosa con eso de las cabezas nucleares, con el ataque a Irán? Bueno, ¿qué está pasando? Yo te puedo decir lo que yo me impresiono. A mí no me dicen, no me cuentan exactamente qué es lo que sucede, pero voy a decir lo que yo me. En Estados Unidos subió Trump hace unos meses. Lo hicieron sentirse fuerte y se sintió fuerte y, y con su carácter especial también trata de imponer su fuerza, digamos así, en muchos aspectos. Ahora, hay aspectos en los que triunfa más, hay aspectos en los que fracasa más. El Medio Oriente es un lugar difícil, no es cuando hablas de un país en Medio Oriente, no hablas de un país que es homogéneo, justamente porque esos países, la mayor parte de los países del Medio Oriente, fueron hechos en forma artificial por otros países colonialistas, Inglaterra y Francia. Mira, tú hablas de Irán. En Irán hay 20 comunidades étnicas distintas. Es decir, estás hablando con alguien, pero ese alguien representa un 50% de la población. También en Siria, en Turquía es un poco menos, o en Egipto es un poco menos, pero la mayor parte de los países son países que están compuestos por comunidades distintas, con intereses distintos. Y una está interesada en llegar a un acuerdo contigo y otra no está interesada en llegar a un acuerdo contigo. Cuando hablamos de Irán, por ejemplo, el gobierno de Irán está interesado en llegar a un acuerdo que cuide los intereses del gobierno de Irán. Pero en Irán hay también unos 40 millones de personas que no son persas y que a lo mejor están esperando que el gobierno de Irán fracase, que los Estados Unidos ataquen, que el gobierno de los ayatolás cambie y que la suerte de Irán cambie, digamos así. Ahora, los iraníes, por supuesto, el gobierno de Irán, los ayatolás, quisieran cuidar todo lo que construyeron hasta ahora, porque si no va a haber acuerdo atómico, si, digamos, si Estados Unidos ataca a Irán y destruye el ataque atómico, el proyecto atómico, entonces la pregunta que va a surgir es entonces, ¿para qué necesitamos a los ayatolás si el gobierno este
también nos causó miseria y tampoco supo defender lo que construyó. Es decir, eh, eh, la situación es compleja. Yo no pienso, particularmente, no pienso que se consiga llegar a un acuerdo como Israel querría que se llegue. Es decir, Israel no está obligada a destruir a Irán. Todo el tiempo que en Irán ocurran tales o cuales acontecimientos que hagan que Israel no tenga necesidad de atacarlo. Por ejemplo, el desarme del proyecto atómico. Por ejemplo, la salida eh, completa de las centrifugas para que el día de mañana no vuelvan a construir otra vez el proyecto atómico. La tercera, el desarme del proyecto balístico que ellos tienen, que es no menos peligroso que el proyecto atómico, porque con ese proyecto balístico, entre otras cosas, pueden llevar las bombas atómicas, pero también pueden atacar a muchos países, incluso europeos. Ahora, yo no pienso, voy a decir dos cosas. Una, yo no pienso que, que el gobierno iraní está dispuesto a renunciar a todas esas cosas que construyó. A lo mejor puede estar dispuesto a hacer algún tipo de artimaña por el cual renuncie a lo que se sabe, pero no renuncie a lo que Occidente no sabe. Irán es un país grande, es posible que Occidente no sabe todo lo que ellos construyeron. Lo que el mundo sabe, los iraníes van a reconocer que existe. Lo que no sabe, se van a callar la boca, no lo van a decir y van a intentar en algún momento renovar, reforzar. Ahora, existe otra posibilidad. La otra posibilidad es que Irán, el gobierno de Irán, por su propio interés, el gobierno, no de Irán, por su propio interés, está interesado que lo bombardee. ¿Por qué? Porque entonces van a quedar como valientes. Es decir, no se rindieron, algo que el honor no les permite, pero se enfrentaron con alguien que era más grande que ellos y perdieron. Bueno, perdieron. ¿Qué se le puede hacer? Sucede. Hay quien gana, hay quien pierde. O sea, es decir, yo estoy, digamos así, abierto a la posibilidad de que el gobierno actual de los ayatolás está dispuesto a soportar algún tipo de ataque. Y no digo un ataque completo, porque un ataque completo significaría destrozar completamente a Irán, no solamente el proyecto atómico, sino también el tema petrolífero de Irán, significa el tema balístico, significa dañar más a la población iraní. Pero existe la posibilidad de que haya un ataque o israelí, que de por sí sabemos que no puede llegar a todo lo que Estados Unidos puede llegar, o israelí con ayuda logística de Estados Unidos, que cometa daños determinados que lleven a que haya un retraso de 10 años del proyecto atómico iraní, pero que les deja a ellos el honor. Es decir, como dije antes, combatieron, perdieron, bueno, perdieron. Es decir, es una posibilidad. Yo no pienso que se acercan a a un acuerdo, por lo contrario, los días pasan, el lapso que les dio Trump de unos 2 meses está por vencer en unos 10 días más, una cosa así. Y después Trump va a decidir qué hacer. O demuestra que tiene fuerza o se convierte en un reír, porque si los rusos no hacen lo que Trump quiere, y si los iraníes no hacen lo que Trump quiere, y si Hamas no hace lo que Trump quiere, tampoco China va a hacer lo que Trump quiere. Y entonces el presidente de la gran potencia se va a convertir en una situación, él mismo va a estar en una situación muy importante. Con lo cual es posible que en un tiempo determinado, y a lo mejor la semana que viene podemos hablar de ello más, pero en un tiempo determinado, Israel, con o sin la ayuda logística de los Estados Unidos, haga un acto en Irán que provoque un retraso, una destrucción parcial de todo el problema iraní, que va a retrasar el tema por unos años, 4, 5, 6 años,
y todos se van a quedar contentos con que hicieron su parte y también el gobierno iraní, porque no quedó ante el mundo como que se rindieron. Dicho sea de paso, pasando a otro tema, no sé cuánto tiempo tengo, ese es otro Eh, tema también. vas a hablar de otro tema, es que ya nos quedan 2 minutos, entonces era ya para No, en los dos despedir. minutos quería hacer una relación. Dicho sea de paso, ese es también un tema, el tema de Hamas. Hamas está prácticamente destruido. Ahora la Sí, sí. pregunta es cómo se van a acordar de ti en el mundo musulmán dentro de 100 años. ¿Se van a acordar de ti como quien resistió ante Israel o se van a acordar de ti como quien se rindió ante Israel? Y para los musulmanes que tienen una cuestión de honor, es un tema muy importante. Puede ser que jamás no se rinde simplemente porque piensa qué es lo que va a suceder en el futuro y cómo lo van a recordar en el futuro. Y no quiere ser recordado como que se rindió ante Israel. Claro. ¿Ya está? Sí, Me parece, ha sido fantástico escucharte una vez más esta semana. Ya saben, apuntarse al semanal de Israel en la escalera de Jacob. No olviden suscribirse, dar un like y compartir. Un honor, Simpson. Salom, hasta la semana que viene. shalom, shalom. Nos vemos la semana que viene. Chao.